Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del programa de formación Como lo hacemos nosotros, de la SOGAMIUC. Esta tarde contamos con dos ponentes de la UCI Hospital de Montecelo de Pontevedra, como son Alejandra Virgós y Alberto Tuceda, que nos van a hablar de cómo se puede manejar un distrés en un centro sin ECMO. Muchas gracias a los dos por ofreceros a participar en esta actividad y cuando queráis os damos ya paso. Venga, pues ponemos. Pues nada, vamos a ello. Buenas tardes a todos y vamos a empezar. Boas tardes. Hoxe tocamos a nosa UCI de Montecelo, Alejandra e a min, Tuceda, falarvos de como manexamos o distrés en un centro sin Antes de nada, agradecer a SOGAMIUC que organización destas sesións, na verdade que son moi interesantes desde o punto de vista de poder ver como manejamos os distintos patologías os servicios da nosa comunidade, pues tamén como funcionan os servicios. E, ademais, bueno, gracias a Pablo por dirigir todas as sesións. O noso é un servicio pequeno de intensiva de Hospital Montecelo, é un servicio de 10 camas, teremos 18 no novo hospital. Realmente, cando vai estar listo, non debe quedar moito, pero bueno, estamos esperando. Somos da plantilla de facultativos, posiblemente tamén aumentemos cando estemos no novo hospital. Somos, desde a pandemia do COVID, os médicos de guardia. E o noso horario de enfermería, pois, é de unha enfermera por cada 2 pacientes de mañán e a UCI completa, pois, unha enfermera por cada 3 pacientes de tarde ou de noite. Os medios dos que dispoñemos, pois, son os respiradores para tratamentos de síndrome, vamos, o Maquet, o Hamilton, desde non hai moito tempo, estamos todavía aprendendo un pouco a utilizar as distintas características do mismo. Dispoñemos tamén dun sistema de monitorización por impedancia eléctrica e dispoñemos tamén de Sedaconda para sedación inhalatoria. Como é o motivo da sesión, supoño que xa vos imaginades, pois non temos nin ECMO, nin temos ECO, tipo de soporte de oxigenoterapia extracorpórea. Bueno, cando se nos planteou facer esta sesión, realmente, pois, nos parece bastante complexa desde o punto de vista do síndrome en sí, do que cada un dos ítems que podemos tratar realmente pues, daría para casi para unha sesión independiente, pero ademais, pois, bueno, que sempre hai unha certa pues, variabilidade interprofesional, no, de cada persona que manexa o distrés, no. As recomendacións sempre van ser as guías, está claro, e un pouco por eso, pois, queremos plantexar así a sesión, no? Primeiro, como reconocemos ben o síndrome de respiratorio agudo, sobre todo despois das últimas definicións que están aparecendo nos últimos tempos, cales son os medios que dispoñemos no noso centro, no? Para o manexo deste síndrome e como optimizar o manexo dos mismos, e por suposto, pois, como podemos mellorar, no? Que do fondo creo que se trata de toda esta sesión, de como podemos mellorar o anexo dentro da nosa UCI un pouco en base anterior e o seguimento das guías. Ben, que entendemos por síndrome de respiratorio agudo? Bueno, todos, cando nos plantexamos que estamos ante un distrés, o que sabemos é que é un cuadro dunha insuficiencia respiratoria, eso, como digo, o nombre aguda, que consiste nun aumento da permeabilidade vascular, con aumento do edema pulmonar non de características cardioxénicas e que se caracteriza por unha mecánica pulmonar específica, é dicir, con unha disminución da compliance, con atelectasia de zonas dependientes da gravedade e con aumento, con peor oxigenación por aumento do xum e do espacio mórbido. Desde o punto de vista patolóxico, en moitas ocasións se encontra daño alveolar difuso, non é patognomónico, pero sí que é verdade que aparece en moitos casos. De feito, se pensaba que realmente que podía ser algo patognomónico do síndrome, pero non. E con respecto á etioloxía, pois serán múltiples as causas que poden desencadenar, tanto causas pulmonares como causas extrapulmonares, que vamos a entrar moito máis en isto. Ben, unha cousa é o modelo conceptual, ou decir, o que nos pensamos cando realmente estamos ante un síndrome de respiratorio agudo, pero outra cousa é que isto sea práctico, é dicir, que isto nos permita clasificar o síndrome, que nos permita, pois, entender a gravedade do mismo, e relacionar esta gravedade con
pois, ao final, ca mortalidade e ca morbilidade, que é o que estamos buscando, non? E para iso, pois, foi necesario desde o principio establecer un diagnóstico, non? Do síndrome de estrés respiratorio. E para este diagnóstico era necesaria unha definición, que é o síndrome de estrés respiratorio agudo. A primeira definición que apareceu foi a de Armstrong no ano 1967, cando el e os seus colaboradores describen un grupo de 12 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, marcadamente hipoxémica, con a disminución da compliance bastante importante, aparición de infiltrados pulmonares bilaterales na radiografía de tórax e que aparecía ademais despois dun evento que les denominaban evento catastrófico, non? O equivalente a etioloxía que falábamos antes no modelo conceptual. Un pouco por comparación co síndrome de estrés respiratorio do recién nacido, porque é surfactante, eles chamaron o síndrome de estrés respiratorio do adulto. E, desde o punto de vista, pois, da gravedade, hoxe en día se correspondería con un síndrome de estrés respiratorio grave, porto que as PAFIs medias que determinaron eran en torno a 80. Bueno, foron múltiples os intentos de definicións posteriores, os intentos de aportar máis a esta definición original e, de feito, pois, unha das aportacións máis relevantes, non? Foi a do ano 1988 de Murray e colaboradores, é dicir, a determinación do Lung Injury Score, no que o que reflejaban por primeira vez era a gravedade do síndrome de estrés respiratorio agudo, non? E o facían mediante 4 ítems, non? Mediante a determinación da hipoxemia, dos cuadrantes afectados radiolóxicamente, da compliance e da PIB. Un Lung Injury Score maior de 2,5 pois era definitorio de síndrome de estrés respiratorio. A verdade é que o índice se empezou a utilizar, pero a definición non se modificou. Apareceu no ano 94 unha definición que realmente creo que non tuvo moita relevancia, e que, bueno, pasou un pouco de largo hasta que realmente sí que no ano 2012 apareceu a definición de Berlín. A definición de Berlín xa era unha definición que era máis completa, en esta incorporouse a temporalidade con respecto ao inicio. Ademais, quizás a novedade era pois que xa podía reflexar a gravedade, non? É dicir, había 3 categorías excluyentes de gravedade do síndrome de estrés respiratorio, determinados pola PAFI, e ademais se requería un nivel mínimo de PIB de 5 centímetros de agua. Outra opción, outra cousa característica que aparecía era a posibilidade de englobar dentro de estrés respiratorio leve, de estrés respiratorio leve, pois aqueles pacientes que estaban con ventilación mecánica non invasiva. Bueno, realmente supuxo un antes e un despois, pois se fixo sobre unha corte amplia de 3.670 pacientes. Esta posibilidad de diferenciar distintas gradacións do síndrome pois permitía, ademais, unha boa correlación ca mortalidade e cas comorbilidades a medida que comentaban os estadios de gravedade do síndrome, e, ademais, eran variables que eran facilmente medidas. Entre as debilidades que existían, bueno, pois esta definición de 7 días desde o evento catastrófico que falaba Auswald, desde o origen causante, ¿no? Desde a noxa hasta o desarrollo do síndrome, este intervalo, ¿no? de 7 días, que era así un pouco aleatorio, a necesidade de utilizar un nivel mínimo de PIB e, ademais, pois, sempre os problemas, como veremos posteriormente, da variabilidade de diagnóstico radiolóxico entre os distintos observadores. Ademais, un problema grave tamén que se veu é que era unha definición que se podía aplicar simplemente pois, a países con altos recursos, con respiradores e, bueno, situacións a UCIs, xa que tiñan unhas características específicas. Isto foi levado, sobre todo, máis adiante, pois, no ano 2016, cando se foi desarrollado, cando pois, unha serie de investigadores do Hospital de Kigali de Ruanda teronse conta de que a definición de Berlín pois, sí estaba moi completa, pero eles non podían diagnosticar a gran parte dos seus pacientes porque non tiñan posibilidade de facer unha medición de gasometría habitualmente. De feito, en moitos casos, só podían facer unha medición da saturación a SPO2, pero simplemente unha vez ao día, é dicir, desde o punto de vista radiolóxico tamén só se podía facer placas a menos del 50% de pacientes. Eso sí, tiña unha ecografía pulmonar e, ademais, bueno, pues, os recursos
recursos eran limitados e moitos pacientes non podían ingresar nunha unidade de cuidados intensivos, non? Eles, dentro deste estudio que mostrei antes, pois intentaron aportar a definición de Berlín unha modificación tendo en conta o valor da SAFI, que xa se sabía que era un valor bastante representativo e bastante correlacionado ca PAFI, sempre que a SPO2 pois, fose menor ou igual de 97%, non? E, ademais, que non houbera pois, ningún tipo de alteracións da hemoglobina, etc. E a ecografía pulmonar, non? Pois, con un método un pouco diferente á radiología ou ao BOTAC, que nestes casos pois, non podían terlos. Realmente estas variables non foron indexadas na definición de Berlín, pero, bueno, puxo de manifesto que as definicións anteriores e a definición de Berlín pois, foron diseñadas pois, por expertos de países de altos ingresos sin contar con expertos de países de medianos e baixos ingresos, ¿no? Que pasa? Bueno, pois que ao final todo cíclico e suceden cousas como sucederon no ano 20, no? A pandemia do COVID-19 fixo que realmente todas as UCIs do mundo nos equiparásemos, todos pasamos a ter poucos recursos, os sistemas sanitarios e todas as unidades de cuidados intensivos nos vimos sobresaturados e, bueno, pois se fixo evidente que había que pensar en outras posibilidades, ¿no? De monitorizar os pacientes, con saturación de oxígeno e non con gasometrías en todos os casos. Generalizouse o uso das cánulas nasales de alto fluxo, non? E, de feito, moitos pacientes non se intubaban. Bueno, a ecografía, en moitos casos, tamén se pasou a utilizar máis. Foi por isto que non quedou máis remedio que facer unhas novas definicións, que son as que aparecen no ano 23, as europeas, en outubro do 23, e as americanas, tamén a da ATS, que aparecen publicadas no ano 24. Se desarrollaron no 23, pero finalmente se publican en enero do 24. E mentras nas europeas, pois, a sociedade utilizou ou sigue utilizando a guía de consenso previa para o diagnóstico e gravedade do síndrome de definición de Berlín, realmente plantearán pois, moitas máis preguntas que respostas, ¿no? É dicir, bueno, nos dedicamos un pouco a filosofía e a pensar pois, que papel aportaron as gafas nasales de alto flujo, se realmente se podía utilizar a SAFI en lugar da PAFI, que papel tiña pois, o TAC ou ecografía pulmonar frente a radiología de tórax, etcétera, non? É dicir, pois, máis preguntas que respostas. Os americanos, en este sentido, pois, foron un pouco máis pragmáticos e 54 anos despois da definición de distrés de alfa, pois, crearon unha nova definición un global que reflexa pois, xa máis factores, non? É dicir, a parte do modelo conceptual que vimos ao principio e que o que os clínicos pensamos cando estamos frente a un cuadro de distrés, pois incorporaba outras cousas, non? Incorporaba pois a presentación clínica influída polo tratamento médico administrado, o cambio de posición, sedación, parálisis, PIP, balance de líquidos, etc. Mantiña os 7 días establecidos polos os criterios da definición de Berlín e incorporaba tamén, pois, afinaba un pouco máis a definición radiolóxica, incorporado tamén a ecografía pulmonar. Sobre todo, unha das características máis relevantes desta última definición, e con isto vamos acabando esta parte, é que creou 3 novas categorías de distrés, non? Aplicadas a cada situación dos pacientes que vimos antes. Por unha parte, o distrés en pacientes non intubados con ventilación non invasiva e cánulas de alto fluxo. Por outra parte, o distrés clásico, que estamos acostumbrados en pacientes intubados, e por outra parte, pois, unha modificación para entornos con recursos limitados. Isto permitía, pois, diagnosticar os pacientes desde o principio, diagnosticar os pacientes desde que estaban en un distrés leve e, por tanto, aplicar as medidas específicas para o manexo destes cuadros desde o minuto cero, ¿no? O sea, desde o principio e non postergar o tratamento ou medidas máis posteriormente, ¿no? E isto era un pouco do que se trataba a fin de diagnóstico que facía falta con estas novas definicións. Ben, de feito, ademais, se clasificou pois, distintos grados de gravedade, ¿no? E se ben a PAFI sigue sendo o gold standard, a SAFI se plantea como alternativa en determinadas circunstancias. De feito, en situacións de limitados recursos,
xa non falan de PAFI e falan de SAFI para clasificar esta gradación do estrés. Bien, e con esta remato esta parte un pouco, creo que necesaria para saber realmente que nos enfrontamos, ¿no?, cando falamos do estrés respiratorio e, por tanto, dolle paso xa a Alejandra, que a nova parte que nos vai dar ela sobre evaluación e tratamento de manejo. Buenas tardes a todos. Soy Alejandra Virgós, compañera de Alberto aquí en el Hospital Montecelo, y a continuación os hablaré muy brevemente acerca de cómo diagnosticamos, monitorizamos y manejamos la ventilación mecánica de los pacientes con estrés, ¿no? Cada una de nuestras diapositivas podría dar para una charla en sí misma, pero bueno, intentaremos ser lo más escueto posible. A modo de broma, Alberto y yo solemos plantearnos si estaremos realmente más cerca de Kigali que de Berlín. Hasta hace no muy poco en Pontevedra no teníamos gasómetro, el TAC a veces no siempre está disponible y además no es muy fácil hacer un protocolo homogéneo de ventilación mecánica de diagnóstico para los pacientes con distrés, con lo cual tenemos que desarrollar mucho las herramientas diagnósticas y terapéuticas que tenemos. Que, bueno, aunque no están mal, porque poquito a poco vamos teniendo dispositivos como el TIMPE y la ecografía, no solemos sacarle el suficiente partido. Y bueno, esta es una manera de destacarlo y de reflexionar sobre ello. Entonces, la primera cuestión que nos surge en cuanto al diagnóstico, ¿realizamos TAC torácico, el gold estándar, a todos nuestros pacientes? Pues obviamente no, ¿no? La baja disponibilidad de esta prueba, pero sobre todo las dificultades y riesgo de traslado de los pacientes con distrés severo para su realización ha hecho que su uso lo reservemos para pacientes con diagnósticos dudosos, mala evolución y sobre todo con sospecha de complicaciones. Así que vamos a empezar por lo más básico, la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es la prueba que nosotros solemos utilizar, esa visualización de infiltrados pulmonares bilaterales para el diagnóstico del distrés. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existe un score que nos va a ayudar a determinar la supervivencia y este score se llama Raleigh score. Sirve para cuantificar la extensión del edema pulmonar en la radiografía de tórax y se relaciona de forma independiente con una menor PAFI en los casos de puntuaciones más altas, con lo cual debemos de tenerlo en cuenta. El siguiente punto clave es la ecografía, cada vez más utilizada y sobre todo las nuevas generaciones que ya se están formando desde el inicio en ecografía pulmonar, poquito a poco ha ido ganando protagonismo, ya no solo por el diagnóstico, sino también en cuanto al manejo, detección de complicaciones y evaluación de las diferentes maniobras en el distrés. En cuanto al diagnóstico, a modo de recordatorio, destacar que en el año 2003 se publicó este estudio multicéntrico que evaluó la utilidad diagnóstica de la ecografía pulmonar en el distrés. En este estudio se desarrolló por primera vez el LUS-ARDS Score. Es el primer score cuantitativo basado en ecografía que combina dos variables: el grado de aireación de los pulmones, fundamentalmente líneas B y consolidaciones, y la presencia de anomalías en línea pleural, sobre todo en las zonas anterolaterales. Realiza una evaluación sistemática con un protocolo de 12 zonas que se aplicó a 453 pacientes ventilados en UCI y el modelo fue validado externamente. Se vio que en comparación con el TAC, la ecografía pulmonar es altamente sensible en el diagnóstico con una especificidad moderada. Principales limitaciones, pues que la ecografía al final no es más que un procedimiento operador dependiente y que estos scores cuantitativos todavía necesitan de mayor validación. Además, y a pesar de esas limitaciones puntuales desde el punto de vista diagnóstico, nos sirve para todo ese listado de cosas que tenéis ahí, que realmente nosotros no le sacamos tanto provecho, pero por no tener mal, ¿no? Las voy a repasar una por una. Recordaros que nos permite valorar la gravedad y evaluar la evolución clínica a pie de cama. Por ejemplo, un aumento en la puntuación del USACH score puede sugerir empeoramiento y lo detectamos antes que con una radiografía. Nos facilita la clasificación en los diferentes fenotipos, en el focal y en no focal, y es útil para individualizar la ventilación mecánica. Sirve también para detectar variaciones regionales y globales tras la realización de maniobras, ya sea de reclutamiento o de cúbito prono.
Nos sirve para identificar complicaciones frecuentes, como puede ser la aparición de un neumotórax o aumento del agua extrapulmonar. Y además, un punto muy interesante que encontré mientras revisaba esta presentación es que nos puede ayudar a predecir el éxito de extubación durante una prueba de respiración espontánea, ¿no? Un aumento de líneas B durante la prueba de respiración espontánea se asocia a un fracaso en la extubación. Y cambiando de tercio, a continuación voy a hablar muy brevemente de la tomografía. Nosotros disponemos de tomografía de impedancia, pero a pesar de tenerla, no le sacamos todo el partido que deberíamos porque tenemos problemas continuados con el fungible. Voy a destacaros los puntos clave y seguimos con la presentación. La impedanciometría se trata de una técnica no invasiva, libre de radiación, como todos sabéis, que a través de un cinturón de 16 electrodos determina la conductividad del gas a través de los tejidos, permitiéndonos monitorizar en tiempo real la distribución regional y del volumen pulmonar. Nos suele dar una idea de las medidas globales y regionales de la ventilación, además de las medidas continuas de presión, como puede ser presión plató, driving pressure, etc. Un punto interesante es el GEI, ¿no? El Global Inhomogeneity Index, ¿no? Este índice es un índice cuantitativo que mide cuán desigual o desigual es la distribución del volumen de ventilación de los pulmones, ¿no? Cuanto más alto es el GEI, mayor desigualdad. Y esto nos podría ayudar a tomar diferentes decisiones terapéuticas. Como hemos dicho, múltiples aplicaciones clínicas, titulación de PIP, detectar eventos agudos e incluso nos puede ser más útil para monitorizar respiratoriamente a pacientes obesos, donde la distribución regional de la ventilación a veces es difícil de evaluar, por ejemplo, como con la ecografía. Y esta impedanciometría efectivamente está validada, sobre todo para estimar cambios de volumen y distribución del aire durante un aumento progresivo de PIP. Lo hace con una muy buena correlación con el TAC y no solo eso. En cuanto a titulación del PIP, la impedanciometría ha demostrado una reducción significativa en la mortalidad y en la driving pressure comparado con los métodos tradicionales de determinación de PIP, con lo cual deberíamos utilizarla más de lo que lo hacemos aquí en el Hospital Montecelo. Y ahora vamos a hablar brevemente de puntos clave en ventilación mecánica y cómo lo hacemos nosotros en el IS3, ¿no? Primero, definir objetivos de esta ventilación mecánica, ¿no? Disminuir el trabajo respiratorio, mejorando el intercambio gaseoso, evitar sobredistensión y colapso alveolar para limitar el riesgo de Billy, ajustar de forma dinámica los parámetros como PIP, volumen, corriente y frecuencia respiratoria nos ayudarán a conseguirlo y es importante saber monitorizar bien los parámetros respiratorios para valorar el reclutamiento alveolar, la sobrecarga de presiones o la ineficacia ventilatoria. Para esta presentación revisé varias publicaciones y lo que quería ver era cómo lo hacíamos, cómo lo estábamos haciendo nosotros con respecto a otros centros en ventilación mecánica, ¿no? Encontré esta revisión del año 2021 del Critical Care sobre ventilación mecánica personalizada y ellos proponían las siguientes recomendaciones. En nuestro caso, en Montecelo, solemos cumplir las más básicas, como es el uso de volúmenes airales bajos, mantener una expresión plató por debajo de 30 en general, pero si ya tenemos distresios más severos nos solemos quedar por debajo de 27, ajustamos la driving pressure entre 13 y 15 e intentamos identificar ya de manera empírica a los pacientes reclutables con el objetivo de mantener al paciente con un buen intercambio gaseoso, ¿no? Además solemos hacer seguimiento tanto por ecografía como radiografía de tórax. Aunque, bueno, está claro que podríamos hacerlo mejor y existen otros métodos que nos podrían ayudar con la monitorización avanzada, como puede ser la presión transpulmonar, la evaluación de la potencia mecánica, que nos ayudaría a cuantificar cuánta energía le estamos aplicando al pulmón y vincularla con el riesgo de Billy, y sobre todo, identificación de los diferentes fenotipos, no de manera empírica, ¿no?, sino de manera previa para individualizar mejor la ventilación y evitar el daño pulmonar a los pacientes, que esto es el objetivo de la ventilación mecánica. Y a continuación, no puedo seguir avanzando en términos de ventilación mecánica sin comentar las guías. Recordar que entre 2017, 2023 y el update de 2024 hemos visto cambios relevantes en las
recomendaciones en los diagnósticos, definiciones, incluso en el uso de cánulas nasales de alto flujo y ventilación mecánica. Yo ahora mismo me voy a centrar en la determinación de PIP óptima y maniobras de reclutamiento. En cuanto a la PIP óptima, nosotros en Montecelos solemos guiarnos un poquito por el nivel de oxigenación que tiene el paciente, no tanto de la FiO2, pero vamos a ver qué nos dicen las guías, ¿no? La primera pregunta que sugieren es, en pacientes ventilados por distrés, la titulación de PIP de rutina utilizando una estrategia de PIP FiO2 alta reduce la mortalidad comparada con la estrategia de PIP FiO2 baja. En 2017 se sugería que los pacientes con distrés moderado severo reciban niveles más altos de PIP, pero tras estos 3 ensayos clínicos multicéntricos no se mostró una clara superioridad. Y en el ensayo Express, el grupo con PIP más alta tuvo más fracaso de ventrículo derecho sin diferencias relevantes en el barotrauma. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Pues no hacen una recomendación ni a favor ni en contra de las tablas de PIP FiO2 alta frente a una PIP FiO2 baja para reducir la mortalidad. En la segunda pregunta, se plantean si los pacientes con distrés ventilados mecánicamente, la titulación de PIP en base a mecánica respiratoria es mejor que la disminución que la determinación de PIP en comparación con realizarla con la tabla de PIP FiO2. Aquí el nivel óptimo de PIP permanece incierto. Ensayos como LEP-VEN2 y como veremos a continuación el ART no han demostrado una reducción clara de mortalidad y el ART, como veremos a continuación cuando hablemos de maniobras de reclutamiento, demostró mayor inestabilidad hemodinámica en el grupo en donde se realizan maniobras agresivas. Así que no hacen recomendación acerca del nivel óptimo de PIP. Y finalmente, de forma reciente, en enero de 2024, se publica este update de la Sociedad de Tórax Americana. Este update es una evaluación de un metaanálisis de 18 ensayos clínicos que incluye un total de 4.646 pacientes con distrés moderado severo y se evidenció que los pacientes con PIP más elevada parecían tener una menor mortalidad, mejoría de la oxigenación y posible aumento de días libres de ventilación mecánica. Por lo que en estos pacientes con un nivel de evidencia o de recomendación más bien condicional, recomiendan mantener una PIP elevada para pacientes con distrés moderado. Esto se basa en unos estudios que son muy heterogéneos y en donde tampoco hablan de PIP óptima, pero hay que tenerlo en cuenta y es algo por lo que sí nos guiamos. No, pacientes con distrés moderado severo solemos mantenerlos con PIPs por encima de 7. Con respecto a maniobras de reclutamiento, ya sabéis que después del ART trial, tanto las breves como las prolongadas han demostrado innumerables complicaciones como hipotensión, bradicardia, hasta parada cardiorrespiratoria. Y en cuanto a las breves, hacen una recomendación débil en contra de su uso rutinario y realmente aquí las solemos realizar con mucha cautela una vez que nos aseguramos que el paciente mantiene una adecuada compliance pulmonar que nos va a permitir trabajar con él. En contraste con todo lo anterior, las maniobras de decúbito prono sí son una intervención que todos conocemos con beneficio sólido y sostenido, ¿no? Aquí se realiza de forma rutinaria en pacientes con distrés severo, sobre todo a raíz del ensayo PROSEVA que cambió el paradigma, ¿no? Al demostrar que el prono temprano y prolongado reducía significativamente la mortalidad en pacientes con distrés moderado a grave. Nuestra estrategia, como os he dicho, con PAFIs menores de 150, lo aplicamos durante sesiones prolongadas y de manera precoz o incluso las continuamos si no hay una mejoría inicial en la oxigenación, manteniéndolo sobre todo en la época COVID en cuanto casi más de 24 horas, uno por sobrecarga y por otro porque respondían muy bien a las maniobras. Y finalmente vamos a hablar un poquito de ventilación mecánica no invasiva. Muy poquita evidencia, en resumen, tener en cuenta siempre la existencia del daño pulmonar inducido por paciente. Esos pacientes que están con distrés y mucho trabajo respiratorio sufren daño pulmonar por el propio desreclutamiento, porque la liberación de citoquinas proinflamatorias que se producen durante el esfuerzo pulmonar en los pacientes que no están intubados
Produce mayor inflamación, aumenta el HC2, aumentan la hipoxia y empeoran la acidosis, con lo cual estos pacientes sí o sí necesitan soporte, ¿no? En un paciente que nos viene a nuestra unidad con distrés moderado, en general, siempre solemos darle una pequeña oportunidad muy cortita de ventilación mecánica no invasiva o, dependiendo un poquito de qué paciente estemos, cánulas nasales de alto flujo, ¿no? A nivel mortalidad, pues bueno, no se puede hacer una recomendación en contra o a favor del uso de CPAP para reducir la mortalidad o prevenir la intubación, pero en el caso concreto de la CPAP, en relación con la oxigenoterapia convencional, sí podría ser útil para reducir el riesgo de intubación en pacientes con COVID. En pacientes con distrés, las cánulas nasales de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional sí reducen la tasa de intubación, sí lo recomiendan, tanto en pacientes inmunodeprimidos como con COVID, ¿vale? Nosotros sí que solemos utilizarlos de inicio, dependiendo un poquito, ya os dije, de las características del paciente y de la tolerancia de la interfaz. Y para terminar mi parte de la charla, poneros esta imagen, ¿no? Con un punto de ironía, esta imagen nos puede resultar familiar a muchos. Nos sirve para representar el mito de Sísifo. Dedicamos horas ajustando la PIB, revisando la driving pressure, optimizando cada parámetro para obtener un pequeño resultado o casi ninguno y volver a caer con la rueda para seguir empujándola, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que cada cambio que hacemos en la ventilación mecánica, cada ajuste, cada monitorización, cada esfuerzo suma y al final del día todos buscamos lo mismo, ofrecer el mejor cuidado posible. Muchísimas gracias. Con respecto ao manexo farmacolóxico, a primeira dúbida que surxe é que pasa con o científico. Claro, os pacientes con distrés respiratorio xa moderado severo están nunha situación clínica que se realmente a causa infecciosa non tratalos dá medo e pasarse tamén de frenada pois tamén dá un pouco de aquel. Non encontramos nada, o sea, non hai nada nas guías clínicas que recomenden hacer todo o manexo antimicrobiano. Poden aclarar algo máis despois acerca deste tema. Nos o que intentamos facer sempre en estos pacientes é pois broncooscopia, para toma de muestras e mandar un array para PCR un día grave da microbiología. A resposta por parte de microbiología é bastante boa. Habitualmente, pois, 5 ou 6 horas temos os resultados, sempre de día, de noite non temos guardia de microbiología. Claro, con isto pois, podemos ir xa directamente ao microorganismo responsable, se o hai, se a causa é realmente pois, unha causa infecciosa, e ademais pois, temos outros datos como saber se existen pois, outros típicos de multiresistencia. Con respecto ao bloqueo neuromuscular, bueno, pois foron avanzando ao largo dos tempos con respecto a diferentes días. No 2017 pois, se contempla o seu uso. No ano 2023, nas guías da SCIM, non se recomenda o seu uso rutinario, con a recomendación alta. Si o que buscamos aquí na recomendación é disminuir a mortalidade. Falan un posible beneficio en pacientes que teñan riesgo de sufrir de motoras, ¿no? Para evitar o patrón ventilatorio máis controlado, posiblemente nestes pacientes. E sí que nas recomendacións, neste update do ano 24 da ATS, que nos comentaba antes Alejandra, fan unha recomendación condicional na que sí que deben utilizar este bloqueo neuromuscular de forma temprana no distrés severo, pero durante menos de 48 horas. Nos ensaios clínicos que les mostran este update, pois sí que evidencian unha posible reducción da mortalidade en los días libres de ventilación mecánica. O fármaco máis recomendado, ou máis utilizado, vamos, é o Nindex, que se pode utilizar por los algo que nos sorprendeu, que nos non sabemos facer habitualmente no noso centro é administrar corticoides a todos os pacientes con pacientes. A nosa sorpresa foi esa, pois, que neste update do ano 24 da ATS fan unha recomendación. Sí que é verdad que é unha recomendación condicional, é unha moderada
certeza de evidencia de utilizar corticoides en todos los pacientes con distrés. Los trials que les incluyeron este análisis para seguir esta recomendación incluían un total de 2.390 pacientes. Sí que evidenciaron disminución tanto de la mortalidad como de la ventilación mecánica en la estancia hospitalaria. Sempre, eso sí, que non se empezara despois do día 14 de ventilación mecánica, no que sí que había peores resultados. Tendo en conta, ademais, posibles complicacións desde o punto de vista metabólico, pacientes inmunodeprimidos ou pacientes con posibilidade de sobreinfeccións parasitarias, micobacterias ou fúngicas. Non queda moi clara cal é a dosis óptima de recomendación nin o tipo de corticosteroides. Falan de utilizar algunhas pautas que se utilizaron nos ensaios clínicos. Sí que é verdad que hai causas, ¿no?, que sí que son respondedoras a corticoides, como pode ser un estrés secundario, infección por pneumocistis ou COVID-19. Hai dous trials ahora mismo en marcha, o WARD e o CORT-E2. Este é o que vos mostro aquí, que utilizan unha pauta de dexametasona, que vai desde 20 miligramos, tanto en pacientes non COVID como en pacientes COVID, e fan dúas cortes, unha corte temprana, unha corte extendida, en pacientes COVID con síntomas persistentes despois de 10 días, despois de 10 días. Desde non hai moito tempo, nos noso servicio dispoñemos de sedación inhalable con sevoflurano para o manexo dos pacientes con dificultades para a sedación profunda. Isto está contemplado dentro das recomendacións do Grupo de Traballo de Sedación, Análisis e Delirio da Sociedade Española de Medicina Intensiva, dentro do protocolo de sedación inhalatoria, e, entre outras indicacións, unha delas é a do distrés respiratorio que pode ser sedación profunda utilizando xa dosis de fármacos sedantes moi altas. O objetivo é adaptar a ventilación mecánica e tamén de que tenga un efecto inmunomodulador. Anestésicos son desconocidos e utilizados xa en tempo. Nos, o aprobado o sevoflurano, incluso utiliza a onda. As características dos anestésicos son óptimas para as cousas, para a determinada sedación dos pacientes, que no caso de estrés, lógicamente, non vai a ser posible, pero que está aí, ademais de efectos menos deleterios en canto a porfirios ou acumulación renal ou caso hepático, ¿no? Ademais, hai un handicap que non necesita vías para a súa administración, se pode utilizar o respirador, o cal, sí que temos unha luz venoso libre para utilizar para o que sea necesario. Fálase de que ese sevoflurano ten un efecto bronodilatador, e, de feito, unha das indicacións que tiña o sevoflurano era a de actos asmático, e a recomendación é non exceder os 5 días de tratamento, utilizando función renal, utilizando ións, así fora posible, utilizando o flu. As contraindicacións, posibilidade de desarrollar hipertermia maligna, que hai unha fístula broncopleural significativa superior a 200 mililitros, ou patoloxía neuromuscular ou TCS con PICs non monitorizadas. Conexión é moi sinxela, non vamos a entrar, simplemente ter en conta de que sí que supón un espacio morto de 50 mililitros, por lo tanto, en función dos volúmenes tidals que consigamos nos pacientes con distrés, comentaremos antes ou despois da conexión en I, é dicir, si o volumen tidal é maior de 350, podería ser esta peza en I, e si é menor de 350, pois encontramos na serie da rama inspiratoria. Claro, con todas estas características, con esta facilidade de administración, pois son varios os estudios desde hai tempo que pensaron que se podía utilizar esta sedación con sevoflurano para mellorar o pronóstico e mellorar os outcomes en distrés respiratorio. Un deles foi este publicado non hai moito
moito tempo, no que se comparou o sevoflurano frente a midazolam en pacientes con distrés respiratorio de moderado a grave, no que non se evidenciaron diferencias efectivamente en canto a mortalidade, en canto a días de estancia en UCI, días de ventilación mecánica, pero sí que se evidenciou un mellor intercambio gaseoso, unha paz mellor nos pacientes que se trataban con sevoflurano frente a midazolam. Todo iba moi ben, hasta que hai uns meses se publicou o estudio César, que é un estudio moito máis potente, un ensayo clínico randomizado, no que se incluyen moitos pacientes, está bastante ben diseñado en canto a monitorización de ventilación mecánica en ambas ramas de tratamiento, en canto a selección de pacientes en ambas ramas, en canto a as actuacións terapéuticas similares e, ademais, propias do distrés severo en ambas ramas, e o que facían é comparar sevoflurano frente a sedación con propofol. E para nosa sorpresa, o que se evidenciou foi un aumento da mortalidade significativo aos 90 días. Este aumento de mortalidade se empezaba a ser desde o día 7 de tratamento e se mantiña no tempo. Ademais, se relacionaba con menos días de libres de ventilación mecánica frente á estrategia de sedación con propofol. Non se sabe moi ben cal foron as causas de que o sevoflurano frente ao propofol aumentará a mortalidade e a supervivencia, parece que pode estar en relación con efectos cardiovasculares, se evidenciou maior niveles de láctico e maiores dosis de noradrenalina nos pacientes tratados con sevoflurano, maior fracaso renal e incluso cuadros de diabetes que sí queda de significado incerto, que pensaba que incluso pode estar en relación con flúor, e ademais, tamén se baraxa a posibilidade de que ese aumento do espacio morto de 50 mililitros pueda condicionar un ratio respiratorio, un ratio ventilatorio maior e, por tanto, maior potencia mecánica e, por tanto, maior posibilidade de vida. Queda moi claro, pero que sí que temos que ter en conta é que ten un significado relevante e, polo tanto, non podemos generalizar o uso posiblemente en base a isto do sevoflurano no estrés respiratorio. Sí, esa estrategia de 5 días hasta os primeiros días de ventilación mecánica para conseguir unha ventilación máis prudente se necesitamos dosis altas de sedantes, pero recomendamos non pasar de aí. E ben, cando todas estas medidas previas que nos falaba Alejandra de optimización da ventilación ou incluso estes medidas que acabo de comentar fallan, cando xa o paciente está nunha situación irreversible na que vai completamente en descenso, na que as presións están descontroladas, están fora de rango, na que estamos facendo máis daño que a ventilación mecánica que beneficio, non queda máis remedio que utilizar unha terapia de soporte extracorpóreo. Estas terapias de oxigenación por membrana extracorpórea foron xa descritas desde moito tempo e son os ensaios clínicos que hablaron o seu uso, sobre todo o ensaio César no 2009, con unha potencia estadística un pouco dudosa, posto que parte dos pacientes que eran randomizados a ECMO non recibían a terapia, pero sobre todo o ensayo Eolia, que tamén, curiosamente, era moi esperado no 2018, o que se esperaba que xa era un grande para utilizar o ECMO en todos estes pacientes con distreses severos refractarios e, para sorpresa de todos, foi anulado, non? O sea, foi parado antes de tempo por futilidade terapéutica. Evidenciábase unha disminución da mortalidade en torno ao 11% dos pacientes tratados con ECMO, tratados con unha estrategia convencional, pero, claro, non era significativo, entón podíamos estar entrando nunha futilidade terapéutica. Aquí tamén había un posible sesgo asociado e é que moitos dos pacientes do manexo convencional do distrés respiratorio pasaban a ser rescatados con ECMO, eran pacientes que xa estaban máis pasados, lóxicamente, cando entraban na rama de ECMO e, por tanto, as mortalidades parecían maiores. Estudios posteriores, que son os que nos basamos posiblemente nas últimas guías, incluso este ensayo que sale de aquí detrás da miña cabeza, que sei que sería mellor, análisis pouco bayesiano, publicado no 2023, creo recordar,
establece xa unha disminución da mortalidade nas pacientes tratados con ECMO, no ensayo EOLIA, unha vez que se resultaron no grupo de tratados con ECMO que foron rescatados do manejo comercial. Bueno, en base a todo isto, a realidade é que tanto as guías europeas do ano 23 como as actualizacións da 24 recomendan a utilización de ECMO en pacientes con distrés severo, non COVID-19, COVID-19 falta máis evidencia, e con criterios, básicamente os que se utilizaron de inclusión no EOLIA, ¿no? Que son aqueles pacientes con APAFI menor de 50 por máis de 3 horas, aqueles pacientes con APAFI menor de 80 por máis de 6 horas, ou aqueles pacientes con posibilidade para ventilarlos xa con pH menor de 25 ou unha PC2 maior de 60 por máis de 6 horas. ¿No? Estamos xa con personas datos xa intolerables e con frecuencias respiratorias altísimas. Que sucede nun centro como o noso, no que non temos ECMO, no que os pacientes non podemos seguir manexando, temos que chamar, basicamente, pedir axuda, temos que chamar ao noso centro ECMO de referencia e pedir un rescate, básicamente. Isto foi un pouco que presentamos neste traballo no 2023, dos pacientes que necesitaron rescate con este soporte de circulación extracorpórea entre os anos 19 e 2022, o sea, aí pre-pandemia, peripandemia, as características destes pacientes foron 12 pacientes, 11 foron homes e unha muller, dunha edad media de 59 anos, unha etioloxía, como é de esperar, máis frecuente foi a do COVID-19, e seguidas de traumatismo torácico e vasculitis. Todos os pacientes se canularon no morto centro, non houve ningún tipo de complicación durante a canulación ni durante o transporte, e os outros 4 foron previamente trasladados ao centro de referencia, foron trasladados os primeiros días de ingreso no noso centro. Entre as características diferenciais dos pacientes, é dicir, un estudio relacional moi pequeniño, pero decir que sí, os pacientes que se foron capturados no noso centro, como é de esperar, son pacientes que non se podían mobilizar, non? Pacientes que estaban moitas veces en prono, xa con PAFIs limítrofes para a supervivencia, eran pacientes con unhas presións, platos, como vemos aquí, peores que as dos test que mandaron para calcular el destino, eran pacientes con un RAI score maior, eran pacientes que levaban máis días en estados na UCI e máis días de ventilación mecánica. Ben, xa para ir rematando, unha reflexión que me gusta moito, é esta que estableceu Thomas Kuhn, físico e filósofo de segunda metade do século XX, no seu libro sobre a estrutura das revolucións científicas, que establece que teña lugar cando existía un cambio de paradigma. Posiblemente a próxima revolución científica que estamos vivindo dentro do síndrome de estrés respiratorio, empezará xa desde hai uns anos, cando tuveran en conta máis as diferencias individuais dentro de cada paciente, as manifestacións individuais caracterizadas posiblemente estos fenotipos biolóxicos diferentes, ¿no? Que xa as pasaron a ter un pouco máis de consideración cando Gattinoni no ano 2020 puxo de manifiesto as diferencias do COVID-19, ¿no? Estes fenotipos HL, como recordades, pero que xa non era dai, o sea, xa desde antes se habían definido distintos tipos de subfenotipos, ¿no? As manifestacións do estrés respiratorio. De feito, en esta publicación do Lancet do ano 2014 xa se falaba dun tipo 1 e tipo 2 en esta corte de 22 pacientes nos que o tipo 2 se manifestaba con unhas características máis proinflamatorias, máis graves, con shock, con acidosis metabólica e tamén con unhas características distintas a hora de responder a medidas como os niveles de PIB. Por tanto, creo que o futuro vai ser este, o futuro vai ser, como establece aquí en este artículo, ter unha visión holística do estrés respiratorio, ¿no?
non ocuparnos simplemente pois, de parámetros aislados, é dicir, ter, por unha parte, tanto a mecánica respiratoria integrada co intercambio gaseoso, integrada pois, con estos subfenotipos que cada vez van a ser pois, posiblemente mellor caracterizados e incluso, pois, en algúns casos, con respuestas terapéuticas, farmacolóxicas específicas para algúns de estos tipos de subfenotipos como se están traballando xa. ¿No? Ben, con respecto ás nosas dúdas e preocupacións iniciais, penso que temos menos desde que preparamos esta charla, levamos estas semanas pois afinando un pouquinho máis todo. Creo que, bueno, entre os mensaxes para levar para casa sería interesante pensar primeiro en que é necesario un diagnóstico precoz do distrés respiratorio desde o momento no que ingresa na UCI, posiblemente pois, o mellor está un distrés leve e conectado pois, a unha capa de alto fluxo ou unha ventilación mecánica non invasiva, tendo en conta sempre de evitar pois, o daño pulmonar a todo infringido, que é necesario pois, seguir as guías, claro, lógicamente, pois, as medidas que foron demostrando beneficios como ventilación protectora, como o porno precoz, como pois, hai que ter en conta este bloqueo del muscular de forma precoz para evitar mellor outras estrategias de sedación máis profunda. Hai que ter en conta tamén posiblemente en un futuro, bueno, actualmente, ainda que non estén nas guías, e posiblemente nun futuro inmediato que xa nas guías establecidas, pois valores como a potencia mecánica ou delta P e, bueno, e ter en conta todas as posibilidades diagnósticas que nos ofrece e de monitorización que nos ofrecen hoxe en día o Timpel ou a ecografía pulmonar. Vale, non digo máis, damos paso ás preguntas. Muchas gracias a los dos por la presentación, ha sido muy clara. Como sabéis, tenemos margen ahora para hacer unas preguntas. Si alguien quiere hacerlas a través del chat, puede utilizarlo. Si prefiere hacerlas de a voz, con marcar aquí lo de levantar la mano, pues le damos paso también. A ver, tenemos una pregunta de Daniel. Os da la enhorabuena por la exposición y por la presentación y os pregunta si utilizáis corticoides en todos los pacientes con distrés y qué dosis y qué corticoides utilizáis. Non utilizamos, non os comentei antes na presentación, non utilizamos corticoides así habitualmente. Igual hai que reconsiderar o uso de corticoides desde estas últimas recomendacións, non? Ainda que son condicionales, pues, parece que a evidencia pues, empeza a ser algo xa moderada ao seu favor, non? E a ver que pasa cos ensaios co corte 2, máis co guard estes que están en marcha, que aquí utilizan un pouco por analogía do COVID a dexametasona. Bueno, siempre se pode trampear con que o paciente teña algo de broncoespasmo e poñer un ultrasón, non? É dicir, eso, tamén ese truco está aí. Pero non, así de sistema non utilizamos. Okay. Vale. Y Isabel ha levantado la mano. Isabel, si quieres hacer alguna pregunta, adelante. No te oímos. Isabel Gallego. Vamos a que veña aquí y nos pregunte. Sí, pero que no se oye. No está, ahora sí está muteada, pero... Sí, pues no debe de funcionar bien el micro de dentro. Ah. Bueno, pues si quiere pasar aquí. Estamos de... Sin problema, o por el chat, como se quiera. Ahora ven. Ven aquí a la cámara. ¿Qué tal? Hola. No soy Isabel, ¿eh? Vale, pues adelante, Melgar. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Pablo, por esta presentación de mis compañeros y, sobre todo, bueno, creo que ha sido una exposición, yo creo que muy práctica y muy basada en lo que, bueno, en estos momentos pues se puede hacer aquí en este centro, ¿no? Bueno, yo, por lo que me compete y a propósito de lo que decía Alberto, totalmente de acuerdo en que ese estudio está ahí,
Pero yo, claro, le voy a poner un par de piedras en el camino. La primera es que... O César de Sevoflurano. La primera es que la sedación inhalatoria, hasta ahora en los estudios que hay y hasta donde yo he leído en el distrés, están evidenciados muchos en dos aspectos. Uno, pacientes con COVID, y por tanto yo creo que con una especificidad diferente con respecto a lo que es la fisiopatología del propio distrés. Y segundo, muchos basados en estudios experimentales, en animales, en animales de experimentación, donde se ha visto el beneficio con respecto a la circulación pulmonar, sobre todo, y el efecto antiinflamatorio. Por eso yo creo que ese beneficio que tuvo inicialmente en esos pacientes COVID, ¿no? Y segundo, de este estudio, que evidentemente está plenamente bien diseñado, yo echo de menos una cosa, el comparativo que han hecho de sebo frente a propofol. Lo comentaba con Alberto, ¿no? Hombre, me llama mucho la atención y me es curioso esto de compararlo con propofol, porque es como cuando el estudio de CRES, cuando decía que los pacientes teníamos que tenerlos despiertos. Bueno, claro, los tienes despiertos con 15 miligramos de midazolam al día, bien. ¿Quién tenía enfermos con 15 miligramos de midazolam en ventilación mecánica y sedados? Pues, desde luego, en Pontevedra no sé, en Orense, vosotros, o en otros sitios. Entonces, me cuesta creer que un paciente con distrés puedan hacerle un estudio comparativo entre sebo, que lo acepto para que consiga un nivel de sedación determinado para esa optimización de la ventilación mecánica, pero me cuesta creerlo que eso lo puedan comparar solo con propofol. O sea, propofol, pues no sé, me resulta un poco difícil entenderlo, ¿no? No sé si Alberto, que lo tengo al lado, puede comentar algo. Bueno, en realidad, porque se utilizaba sedación con propofol, pero, por ejemplo, si necesitaba bloqueo neuromuscular, se utilizaba igual bloqueo neuromuscular, es decir, conseguiría pues, unos dices baixos para poder bloquear al paciente, y si hay que ponerlo, se ponía igual. Es decir, la estrategia de sedación era, en teoría, a misma, y opiáceos, por lo que tal. Entonces, non quedamos claro, porque tamén o efecto hemodinámico do propofol, en teoría, tamén é deleterio. E, sin embargo, o que encontraron foi esos niveles máis altos de lácticos, esos niveles máis altos de uso de nora, e que, bueno, si realmente se relaciona con diabetes insípida, pues tamén podía estar moi en relación con hipovolemia, ¿no? E, ao final, pues, necesita, non sei. Bueno, a verdade é que nos fastidiou bastante porque nos víamos no tema do sevoflurano no distrés, un método moi cómodo para ter o paciente ben sedado con mínimos fármacos, unha sedación profunda e incluso pois, evitando moitas veces o broncoespasmo en pacientes EPOC, asmáticos. Bueno, a verdade, nos corta un pouco de lo que son las guías. ¿Cómo, perdón? Perdón, digo que en vuestra experiencia seríais más favorables al uso de sedación inhalada de lo que dicen las guías. Sí, a experiencia estaba sendo moi boa, sí. Nosotros estamos pendientes de implantarlo, no sé, todavía no lo tenemos. Sí, no, a verdade é que eu cando estaba preparando ahora esta charla, estaba buscando bibliografía que me apoyara o uso do distrés, de feito comentado con Alejandro en el Comelgar, pero, joder, nos acaban de fastidiar porque, esto es reciente de todo. Claro. Iba muy bien, sobre todo estos pacientes obesos que ya te requieren unas dosis altísimas de sedación. De hecho, ahora mismo tenemos un caso en la unidad que estás con Mida, con Propo, con Fenta, que sigue con ansincronía, sigue desaturando y le empiezas la perfusión de sebo y es como mejorías buenas. Probablemente el que hacer en esto de la sedación es como todo, no es sebo para todos. Claro. Probablemente la sedación intravenosa de forma precoz puede ir bien, pero está claro que va a llegar un momento que al quinto o sexto día, con fenómenos de tolerancia que todos conocemos y niveles de sedación con midazolam y fentanilo fuera de rango, es cuando a lo mejor hay que aprovechar 4 o 5 días sebo, un poco de forma incluso rotativa, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco con este estudio hay que decir que el sebo ahora lo que hace es matar a nuestros pacientes con distrés.
Esto es lo que yo creo, pero Lo bueno, que no sé, es mi opinión, Lo mi que opinión. Y yo ya con esto acabo, gracias. A ver qué pasa. Ahora lo que- Nos pregunta también Ana Tizón, os pregunta, ¿cómo manejáis a esos pacientes que una vez que empiezan a mejorar y se empieza a bajar la sedación, no hay manera de adaptarlos en ningún modo porque necesitan o porque se manejan ellos con volúmenes tidals elevados? Usáis relajación parcial y os doy las gracias a los dos por la prestación que me ha parecido muy interesante. No, ¿verdad? Bueno, No. relación parcial No, no no lo utilizamos. usamos, no. Intentamos, tiramos bastante da Desme y tiramos bastante, pues, tamén do REM e Dexme, Remi, Propo y Seuf, o sea, la inhalada. La inhalada es eso. En esos Sí, pero bueno. casos, lo que comentábamos antes. No, pero bueno, nestes pacientes máis expertos en inhalada No, inhalada no tanta. igual si iso, pues, Desme, neuroléticos, intentar baixar o drive respiratorio para que non fagan esos volúmenes, pero o bloqueo, a verdad, nos dá un pouco de respeto Sí. aí. Y en las fases más iniciales, el bloqueo lo utilizáis por PAFI, solo si no conseguís sedar o adaptar bien al paciente, de forma rutinaria, ¿no? Como en bolos, en perfusión, ¿cómo hacéis? De forma En rutinaria, la fase inicial, me refiero, pues, sí. 150 o paciente en prono, siempre relajado. No, vai un pouco en función de se está mellor, que xa, se o tes moi profundamente sedado, está ben adaptado, pues xa está, ¿no? Si consigues, sobre todo, depende máis da mecánica de adaptación, é dicir, se o paciente sí que está desadaptado, si está, bueno, pues, aí facendo, bueno, Sí, a detectar si haces Claro, sincronías, claro. pues entonces sí tienes que hacer uso porque ya estás con dosis elevadas de analgesia Sí. y bueno, sí que Pero sí que verdad que cada vez tiramos menos Sí, y lo estamos probando incluso sin... sí, relajación. habitualmente perfusión, eso sí, o Sí. sea, siempre perfusión. Sí que é verdad que iniciamos tamén unhas dosis que moitas veces pues, é bloqueo parcial, porque son dosis, se non facemos TOF, pero bueno, son dosis que para esos 100 kilos e tal, pues realmente se quedan cortas, debe ser como 1,5 más o menos. Pero Y nos habéis contado también vuestra experiencia con los traslados a centro con ECMO. En vuestra experiencia, ¿qué es más seguro? ¿Qué os parece que es más entre seguro y práctico, accesible? ¿Canular en origen? ¿Mandar al paciente que se canule allí? Canular en origen, sin duda. El traslado canulado, ¿ya? Sí, sin duda. Salvo que, claro, por ejemplo, esta serie que presentamos, esos 4 pacientes, fueron pacientes, bueno, realmente non estaban na UCI, estaban en outra unidade aquí e foi como un stop and go. É dicir, chegaron e os 2 días pois se marcharon, a verdade é que estuveron ECMO, pero bueno, foron poucos días de ventilación mecánica, efectivamente, e xa se canularon rápido. Nos, a verdade, sempre, bueno, non sei se por porque manejamos máis o distrés, pues vamos sempre un poquinho máis tarde, entonces, claro, chegamos a un punto no que xa o paciente está moi difícil de movilizar, ¿no? Con esas presións altas, con esas espacios baixísimas, a veces en prono, a veces hai que despronarlo para canulalo e mandalo. E a experiencia é moi boa, nunca houve complicacións, a verdad, aquí tampouco con moitos casos, pero nunca houve complicacións. En cuanto al prono, ¿tenéis experiencia en pacientes no intubados, en ventilación en prono? No. ¿O lo planteáis en alguna situación? No. Si nosotros tampoco en la UCI no hacemos. Y hablabais de que ahora tenemos maxi positivos, la fisioterapia de alto flujo, que es muy bien tolerada, que nos permite dar flujos de oxígeno y CO2 muy altas. ¿Tenéis algún umbral para decir en qué pacientes se intuban para evitar el retraso de intubación, o seguís el índice de ROX, o simplemente por FIO2, por mecánica? ¿Cómo os manejáis en eso? Pues como todo, depende, ¿no? O sea, está claro, el ROX está ahí por algo y porque tiene su utilidad, pero bueno, tú haces un enfoque holístico del paciente y yo creo que al final es lo que vamos a seguir en el futuro, ¿no? Cada vez más individualizada. Yo creo que es lo que hablábamos Alberto y yo, es que nosotros es imposible presentar un protocolo único de ventilación mecánica o de seguimiento del distrés, ¿no? Y yo creo que el futuro va por ahí, o sea, con los nuevos ventiladores, inteligencia artificial y monitorización, si tuviésemos manera de unificarlo todo y que a nosotros nos saliese una guía, pues,
de en qué punto estamos con cada paciente, con las características de cada paciente, eso sería perfecto, claro. Sí. Sería ventilación personalizada real, pero es muy difícil. Claro, ¿no? en este caso eso, hai que individualizar, quizás o mellor, pois, se está máis clínico, non? Se está, pois eso, estamos intuindo se realmente está con gafas e non está con BIPAP e non podemos monitorizar o volume minuto, se vemos que, pois eso, está moi taquipnéico e posiblemente con máis esforzo respiratorio está facendo casi seguro, entonces hai que en ese caso, pois, intubarlo. Siempre dá moito, no, de decir, vamos tarde, ¿Cuál es el hai que ir punto? máis temprano, dá pena, Sí. dá pena intubar ya, pero, claro, ao final estamos a mellor facendo máis daño. Aí pecamos, nós polo menos pecamos en, posiblemente en esperar igual un pouco, non sei. Bueno, no, yo no tengo esa sensación, no. que yo me incorporé recientemente aquí y no tengo esa sensación. Creo- No, yo creo que, bueno, hay bastante consenso Sí, y ahora en sí, general creo, no se suele forzar demasiado con respecto esa é a duda eterna, creo eu. Sí, Sí, el punto el miedo que tenemos todos, ¿no? Sí. Y en cuanto a los maniobras de reclutamiento, también hay estudios que nos dejaron yo creo que a todos un poco, las seguís utilizando, no las utilizáis. A ver, las cortas. O sea, sí. en casos donde ves que claramente son unas atelectasias importantes y que es un pulmón con parámetros de una buena compliance, ahí sí que de manera empírica, muy cortitas y, vamos, interrumpiéndola en caso de mínimo deterioro, sí que las hacemos. Obviamente no alcanzamos las presiones de los estudios, ni mucho menos, pero de feito, ao final, muy cautas. co Timpel, o que acabas facendo é como un mini reclutamiento. Bueno, non chega a ser un reclutamiento, pero quero decir que ao final tens que meter PIRS e todo, non? Sí, intentamos evitarlas, pero, bueno, en todos os casos hai que individualizar, vamos. Tampouco tuvemos complicacións en ese sentido, me refiero. Non nos coincidiu. Sí. Vale. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias a los dos por vuestra presentación, ha sido muy interesante. No sé si hay alguien más en el público que quiera preguntar algo, creo que no tenemos ninguna pendiente en el chat, no hay nadie con la mano levantada. Pues eso, muchas gracias, un agradecimiento desde la SOGAMIUC a los dos por el trabajo realizado, por esta presentación. Muchas gracias también a todos los que os habéis conectado y simplemente pues dar 2-3 avisos de actividades que habrá próximamente de la SOGAMIUC. El próximo 24 de junio tendremos la última actividad de este año de esta actividad llamada ¿Cómo lo hacemos nosotros?, correspondiente al Hospital de Ferrol. El doctor Yago Mosquera nos hablará del tratamiento del síndrome coronario agudo en hospitales sin hemodinámica. También os recuerdo y os animo a inscribiros a los que no lo hayáis hecho al Congreso de la SOGAMIUC, que es la próxima semana en Vigo, que es un programa muy interesante y que los compañeros de Vigo pues, estarán encantados de recibirnos allí. Y recordaros también que están abiertas las votaciones a la Junta Directiva de la SIMICIUC y tenemos 2 compañeros de la SOGAMIUC que se presentan a vicepresidente, como es Pedro Rascado, o a tesorero, como es Juan Ramón Fernández, también de Santiago, y que, bueno, podéis votar a quien queráis, pero os animamos a que por lo menos votéis. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos y nada más, nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.